Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570, Radio Rebelde. Como me gusta decir Radio Rebelde, hace mucho que no lo decía. Bien, bueno, bien, hemos vuelto además. Más que nunca, porque hoy tenemos media hora con Cuba. Vamos a hablar con un compañero que está en Cuba. Precisamente. Bien. ¿Y cómo te va? Bien, por suerte. Acá Javier, allá Diana operando, que sabemos que está un poquito mazo de salud, pero como la queremos un montón, sabemos que se va a recuperar a pesar de todo. Bueno, operando, ¿no? Y mencionamos las redes, sí, para quienes nos estén escuchando, viendo. Bueno, ya lo saben, por YouTube nos pueden tanto escuchar como ver, por @Radio Rebelde OK, @Radio Rebelde OK, y después a través de otras redes como Instagram, X, TikTok, Facebook, Radio Rebelde OK también, todo junto, Radio Rebelde OK, y quienes nos quieran mandar mensajes, comentarios, información, lo que les parezca, por WhatsApp, al 11 26 90 84 96, 11 26 90 84 96, vamos a estar leyendo, vamos a estar pendientes de cualquier cosita. Bueno, muy bien. Dayana, ¿cómo le va? Hace pulgar nos dice bien, para arriba. Bien, es la actitud. Sabemos que se va a mejorar, así que nos quedamos tranquilos con eso. Bien, bueno, vamos al editorial de hoy. Hoy no es un editorial muy rimbombante, pero que refleja lo que es este gobierno. Bueno, precisamente no es muy rimbombante. Un fraude como gobierno y un país rumbo al abismo. Bien. En el marco de la política del endeudamiento externo y el ajuste permanente, leemos la noticia del jueves 28 de mayo, todo en un mismo día, todo del jueves 28 de mayo. Hasta habló Milei también. Sí. Bien. Una pareja de jubilados necesitó casi 1.600.000 pesos para cubrir la canasta básica porteña con vivienda propia, ya que si tiene que alquilar, esa canasta se eleva a algo más de 2.300.000. Bien, 2.335.000. Bueno. Las escrituras por créditos hipotecarios se derrumbaron en el 49%. O sea, se escrituró la mitad, en tanto que los viajes al exterior disminuyeron 13,2%. Dos datos interanuales, de un año al otro. Bien. En los últimos 17 meses, 282 empresas porteñas pidieron abrir el procedimiento preventivo de crisis. ¿Cuántas? 282. Solo en la capital, ¿eh? Sí. Más que en la peor etapa de la pandemia. El consumo masivo cayó 5% de marzo a marzo y viene cayendo por quinto mes consecutivo con un negativo 3,8% en abril. Sí. Incluso en supermercados y farmacias, o sea, comida y remedio, hasta ahí cayó. La actividad económica registró una variación interanual nula, es decir, del 0%, mientras que en el primer trimestre de 2026 cerró con una baja del 0,3%. Argentina, nuestro país, aún tiene la nafta más cara que Estados Unidos, por lo que sigue cayendo fuertemente su venta, salvo la de YPF, que tiene su precio congelado. Vos fíjate cómo al final el Estado le salva las papas. El Estado que viene a destruir, ¿no? Sí. Pero gracias al Estado están bancando eso. Esto muestra que el aumento internacional esto es lo importante, esto muestra que el aumento internacional del petróleo, en lugar de ser algo positivo para el consumidor argentino, es un perjuicio, porque la política de todo para la deuda nos sitúa como si fuéramos un país importador de petróleo. Porque aumenta en todos lados y acá también aumenta. No es que aumentó y entra más, pero acá se mantiene el precio. No, aumentó. Pero somos un país productor. Sí, bueno. No deberíamos tener esos desfasajes teóricamente. Y esto es producto de la política de Milei. Claro. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando una reforma tributaria con menos impuestos para las empresas
y más para los trabajadores asalariados a través del impuesto a las ganancias, y también subir la carga a los monotributistas, es decir, a los pequeños contribuyentes. Recordamos que tanto para los economistas liberales como para los marxistas el salario es salario, no es ganancia. Vayan a leer a Adam Smith, David Ricardo, todo eso, y a Carlos Marx. Para los tres, el salario es salario y la ganancia es otra cosa. Exactamente. El Fondo Monetario Internacional no deja de insistir en la reforma previsional. Claro, con las 6 toneladas de baldosa de Macri le tienen miedo. Las reservas internacionales brutas del Banco Central alcanzaron su mayor nivel desde 2019, luego del desembolso de 1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional. Claro, suben, pero nos prestan, o sea que debemos más. ¿Cómo puede ser? Algo falla, ¿o no? Claro, y nos siguen prestando para que digamos que tenemos más, para que le paguemos a ellos. El stock bruto subió 1.105 millones y finalizó en 47.908 millones de dólares. Dejamos para el final el dato estrella. Argentina quedó última, no en los 100 metros llanos, el salto con garrocha, no. Última en América Latina en lo que se llama inversión extranjera directa. Qué interesante, ¿no? Última. Teniendo en cuenta que acá se sancionó el RIGI, que se habló de grandes inversiones, ¿no? Lo que sigue ahora. Bien. El gobierno apostó fuerte al régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI, como principal herramienta para atraer capitales externos, con una batería de ventajas para grandes empresas que incluyen reducciones y exenciones impositivas, eliminación de retenciones a las exportaciones y otros beneficios aduaneros, libre disponibilidad de divisas y devolución acelerada del IVA para las inversiones y estabilidad fiscal por 30 años. Sin embargo, los datos muestran un resultado adverso, ya que con ese esquema de beneficios extraordinarios para grandes empresas, el país quedó último en América Latina en materia de inversiones extranjeras directas. Último, pero es precisamente, ¿qué falló? Según un informe de misión productiva elaborado en base a cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la Argentina captó apenas 3.100 millones de dólares de inversión extranjera directa durante 2025. En contraste, es contundente el contraste regional. Brasil recibió 25 veces más. Qué bien. Con alrededor de 77.000 millones de dólares. México, 13 veces más. Chile, con una economía un poco más de la mitad que la nuestra, o sea, la mitad, recibió 4 veces más. O sea, comparado con el Producto Bruto, recibió 8 veces más. Claro. Chile. Incluso Costa Rica es un país centroamericano, como si fuera, habló Costa Rica, Salta, la provincia de Salta. Costa Rica, una economía mucho más pequeña, logró atraer más capitales que Argentina. ¿Cómo pasó eso? ¿No? Los números muestran que la flexibilización regulatoria y los beneficios tributarios no modificaron la dinámica de la inversión. Factores más poderosos que esos beneficios fueron la fuerte caída del consumo, la paralización de la obra pública, la falta de crédito productivo, la apreciación cambiaria y la incertidumbre macroeconómica que desalentaron la llegada de capitales de largo plazo. Pues estos son capitales para invertir, no para especular. Lo de especular es otra cosa. A lo que hay que agregar el deterioro del
entramado PYME y la caída de sectores empleo intensivos. Todos factores que obstaculizan la expansión productiva de la economía argentina. Con el agravante que ese esquema tiene un costado fiscal creciente. Un informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, estimó que los proyectos ya aprobados bajo el RIGI implicarán una pérdida de recursos públicos superior a 1.800 millones de dólares cuando entren en régimen pleno de producción. Claro, si le cobráramos lo que correspondía antes del RIGI, hubiesen ingresado 1.800 millones de dólares. O sea que eso no lo vamos a cobrar. No, obviamente. Como siempre, el fraude del discurso de Milei oculta que gran parte de las inversiones beneficiadas ya estaban anunciadas o en marcha. Incluso 7 de los 12 proyectos aprobados tenían definiciones previas a la sanción de la ley Bases. Entre ellos aparece Vaca Muerta, Oleoducto Sur, impulsado por YPF junto a otras petroleras. Es decir, que lo del RIGI, fracaso total, absoluto fracaso de Milei. Y de su gran... recordemos que esto no salió de la nada, esto fue un proyecto de Sturzenegger con sus amigos que se lo sirvieron en bandeja a Milei. Bueno, ahí estamos, ¿no? Como sus mentiras no encuentran límites, afirmó que, porque habló el mismo día, el jueves, afirmó que el país perdió décadas y décadas experimentando con modelos centralistas que solo generaban miseria y estancamiento. Nosotros, dice Milei, descubrimos hasta dónde podía llegar nuestra decadencia, termina Milei. Cuando la realidad es la opuesta, ya que el programa que está aplicando es el mismo que quebró la Argentina 4 veces en los últimos 50 años, con Videla Martínez de Oz, con Menem Cavallo, con Macri Caputo y hoy se repite con Milei Caputo. Caputo 2 veces. Ha quedado demostrado el reiterado fracaso del neoliberalismo, incluida su versión extrema o austríaca, aplicado durante 50 años. 14 de ellos solo atenuados, ya que no se derogó la ley de entidades financieras ni la Carta Orgánica del Banco Central. O sea, los 14 años de kirchnerismo no desapareció el neoliberalismo, sino que estuvo un poco atenuado. Bien, ya dijimos que la Argentina cuando quebró 4 veces creció el 0% en 50 años, es decir, no creció nada. Y como la parte que se reparte en salario cayó fuertemente, o sea, hace 50 años el salario era mucho más que ahora, hoy cada asalariado es mucho más pobre que en 1976, cuando asumió el primero de los gobiernos tipo Milei. Este mismo continuó con un nuevo ataque a la izquierda. Dijo que el comunismo mató a 150 millones de seres humanos. Y eso es lo que pasa cuando planifica el Estado. No puede ser más mentiroso, porque ¿qué hace para sacar esta cuenta? Cuentan los 27 millones de muertos de la Unión Soviética, como fueron por culpa, cuando fueron los nazis los que atacaron. Cuentan los muertos de la Primera Guerra Mundial y la guerra civil que le siguió en contra de la revolución. Hacen números. Pero no tienen idea de lo que están diciendo. Además no, que sí. La cifra, porque habría que preguntar, bueno, ¿y las del capitalismo qué tal van? ¿No? Pero es otro tema. Lo ¿no? mismo que cuenta los 30 y pico millones de muertos en China, pero los muertos en China fue porque invadió Japón. Para empezar. No porque los chinos eran buenos, regulados o malos. Fueron invadidos por Japón, entonces estuvieron en guerra contra Japón y mataron cualquier cantidad de gente. Bueno, así hacen los números Milei. Bien. El patio trasero de Estados Unidos. Hemos titulado este párrafo. Lo que Estados Unidos está buscando es tener un seguro geopolítico, dice Milei,
Quiere sus cadenas de valor cerca, con socios confiables para quedar expuestos si el mundo se fragmenta aún más. América Latina puede ser ese refugio, pero para ser elegibles tenemos que estar a la altura. No se puede ser más arrastrado. ¿Qué arrastrado? ¿Qué? Postración, usé una palabra más acá, leguleya. Postración ante el amo imperial, comparable con la firma en 1933 del Pacto Roca-Runciman. Ahí vamos. Por el que Argentina le aseguraba a Inglaterra el monopolio de la comercialización de la carne argentina, tanto en frigoríficos como en fletes, aranceles cero para sus importaciones. O sea, venían los productos ingleses y no cobraban nada, o sea, arancel cero. La fundación del Banco Central para asegurar el pago de la deuda con ese país. Y una cosa que me corrigió mi hermano que es economista, y Miriam Bregman dijo el mismo error que yo. La Junta Nacional de Grano y la Junta Nacional de Carne fue creada en la década infame, pero no para garantizar un precio para el consumo popular, sino para garantizarle un precio a los exportadores, a los grandes terratenientes. Después, con el tiempo, se fue transformando en otra cosa, pero inicialmente fue... O sea, el Estado garantiza las ganancias del sector privado. Básicamente es eso, no es que es un ente que controla porque es así, autoritario. Así nació estos dos entes. Sí, sí. Cual Milei de la década infame, Julio Argentino Roca Hijo, dijo que Argentina, por su interdependencia recíproca, es desde el punto de vista económico una parte del imperio británico. Hay distintas versiones, pero todas de esta frase, pero todas son lo mismo. Claro, el nudo es claro. Bueno, somos lacayos del imperio. Durante el siglo como semicolonia del imperialismo inglés, fuimos un país agroexportador con una oligarquía obscenamente rica, un pueblo insoportablemente pobre, una economía raquítica y un país atrasado. Todo al revés de lo que dice el bicho que tenemos de presidente. Como ejemplo de ello, cuando en el mundo, durante el primer cuarto del siglo XX, la fabricación de acero era la medida de la fortaleza de un país, la Argentina, idealizada por Milei, no producía acero. Media tonelada, 3 toneladas de acero. No producía acero frente a la decena de millones de toneladas de Estados Unidos y Europa. Eso producían 100 millones de toneladas y nosotros 4 toneladas. Con suerte 4. Sí, como mucho. Otorgar. Porque claro, no pude encontrar un dato, porque dice, sí, había alguna fábrica, pero no figura el dato de cuánto producíamos acero, y busqué. Pasos estratégicos. En nuestro libro Estrategia para el asedio a la fortaleza capitalista, analizábamos los conceptos de legitimidad y hegemonía, los que necesitaban de la batalla de ideas propuesta hace más de 30 años por Fidel Castro, batalla que sigue vigente, pero a la que no le hemos dado poca atención. El liberticida nos ha sacado ventaja en ello, porque ahora son ellos los que plantean la batalla de ideas, y nosotros que hace 30 años Fidel Castro dice, demos la batalla de ideas, no hicimos nada. Ahora reiteraremos ideas expuestas muchas veces. Decíamos que si alguien nos convence que transitamos una situación prerrevolucionaria, nos cuadramos y le hacemos la veña. En el mientras tanto seguiremos impulsando la combinación de la lucha de calles con la lucha de ideas por las cuales la historia del marxismo arrimó un cúmulo de experiencias y métodos de lucha. Persistiendo en ellas, seguiremos impulsando una política que arrime a una situación pre-revolucionaria. Esto en respuesta a todo lo que nos acusan de qué sé yo qué, pero hay que armar al pueblo. No se puede ir a la batalla desarmado. No, es regalarse.
armado y desarmado en todo sentido, lo digo. Claro, todo, sí. Todo lo que se le puede ocurrir. Estallidos como el de diciembre de 2001 en Argentina o el de 2018 en Chile aportan, pero ojo al parche, aportarían mucho más si nos agarran en un franco proceso organizativo. Debemos rechazar consignas como el pueblo unido avanza sin partido. En Chile cantaban eso. Pueblo unido avanza sin partido, que le fue peor que acá, que a nosotros. De la que podemos extraer menos que de la que se cantaba acá, que se vayan todos y que no quede ni uno solo. Por lo menos era un poco mejor. Aquellos decían eso. El resultado de ambas rebeliones no dieron más que procesos progresistas, entre comillas, que menos o más rápidamente se agotaron al no romper con el atraso y la dependencia de sus países, o sea, nosotros y Chile. Desde 2018 publicamos una serie de pasos para convocar a una huelga general. Esto sangro por la herida, porque me acusan, pero el único que yo he visto que hizo un plan para llamar a la huelga general fui yo. Se lo mandé a Altamira, me pidió un currículum a Altamira para reunirme, le mandé el currículum, pero lo mismo, parece que no. Ahora, Altamira, yo tengo varias huelgas, encabecé varias huelgas, incluso una huelga general. No sé vos, Altamira. Recogimos para ello la experiencia del Rodrigazo y la huelga general del 3 de julio, que estuvimos ahí al frente nosotros, junto con otros compañeros. Pero que la huelga que hicimos el 3 de julio empujó la huelga general del 7 y 8 de julio de 1975, que con todas las actualizaciones necesarias podían señalar acciones para la situación actual. No hemos recibido ninguna respuesta, porque no es, en el mejor de los casos, con el espontaneísmo imperante en la militancia de donde saldrán las respuestas. No es con el espontaneísmo. Siempre las luchas se organizan. Un poco más, un poco menos, pero siempre necesitaron transpirar la camiseta. Claro. La batalla de idea propuesta por Fidel no ha sumado masivas voluntades, ya que no alcanza con enunciarla o anunciarla, sino que hay que darla elaborando ideas. Nosotros aportamos el programa de la Revolución Industrial, Científica y Técnica, sostenida por el Poder del Pueblo organizado en Asamblea Nacional. Hoy vamos a entrevistar a unos compañeros de Quequén, que dicen cosas parecidas a nosotros. Y desde hace varios meses vemos en la militancia y carisma de Miriam Bregman un hecho de importancia que suma en esta dirección. También Miriam Bregman milita y por eso está donde está. No le vino regalada. A través de su prédica incesante, no exenta de valentía, porque hay que estar en el cuero de Miriam Bregman, porque sí, porque... No. Ya viste lo que hizo Milei, ¿no? Sí, sí. Que presentaron un dibujo ahí. Una imagen alterada, donde la mostraban como golpeada. Con los ojos en compota, como decíamos antes, golpeada. Bien, a través de la prédica incesante de Miriam Bregman, no exenta de valentía, está logrando que la palabra socialismo se comience a extender entre las masas. Cuando la acción activa de la militancia logre fusionarla con las venideras luchas de calles, cuando la acción activa de la militancia logre... estaremos asistiendo al amanecer de una nueva situación política. Apostamos a ello, apostamos al surgimiento de un verdadero frente de liberación nacional que enfrente la destrucción de las fuerzas productivas y la fragmentación de la unidad nacional en peligro por la política realizada por las fuerzas del capitalismo imperialista a través de la burguesía nacional argentina, de la cual Milei es solo un bufón. Peligroso, pero bufón al fin. Al calor de estos ejes, la mejor política revolucionaria organizará el Partido de los Trabajadores, que será revolucionario en una situación digna de ese nombre. Bien. O sea que este es un llamado a la
activa militancia para organizar las distintas fuerzas del campo popular. Tenemos una dirigente, una referente importante, y bueno, lo que hay que ponerle militancia. Y sí, compromiso. Muy bien. Porque si no... Estamos justo en la hora. Bien. Bien. Bueno, ¿qué te parece? Vamos con la columna política, que después le vamos a entrevistar a los compañeros de Quequén, del puerto de Quequén, de Necochea. Vamos. Bien, bueno, de algunos aspectos que vos estabas mencionando, ¿no? Precisamente con tu última arenga, ¿no? Que precisamente lo que hay que hacer es, bueno, empezar a organizarse, hay que participar, ¿no? Y hay que comprometerse porque si no esta gente nos va a pasar por encima. Y vos te recordarás que hace 2 semanas, cuando hicimos el último programa, hablamos también de cómo están pasando ciertos cambios a nivel global, ¿no? De reconfiguración del poder, el rol que está teniendo en eso Estados Unidos, bueno, todo esto, ¿no? Estamos yendo hacia un mundo multipolar donde realmente hay tensiones, ¿no? Que en estos mismos momentos se están resolviendo y donde nosotros, como Argentina, estamos quedando parados en algún lugar de todo eso que ya hemos hablado sobradamente, no es precisamente el más simpático y precisamente tampoco creo que sea el que más nos convenga. Pero bueno, estamos aquí. Y hoy la idea era hablar un poco, hablar un poco de también cambios que están pasando de fondo en todo esto, porque para pensar las cuestiones de geopolítica y para también pensar y tener claro de fondo algunos aspectos relacionados a la cuestión epocal, digamos, para entender nuestro tiempo, hoy no podemos dejar de ver y tener presentes muchos elementos relacionados al desarrollo tecnológico, pero también a los modos de pensar de quienes están llevando adelante muchos de estos cambios que se están llevando precisamente a cabo. Entonces, vos sabés, ya lo charlamos, ¿no? Lo sabemos todos, lo sabe todo el mundo, que hubo esta suerte de guerra no declarada entre Irán, Israel, Estados Unidos, en realidad Estados Unidos a Israel hacia Irán. Con un... Irán. Exacto. Que bueno, pasaron varias barbaridades y que quedó en una suerte de stand-by hace más o menos un mes y se supone que hay unas relaciones para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo y qué sé yo, que por ahora no dieron resultado, pero en el medio sigue habiendo conflictos. Israel no dejó de atacar al Líbano, ¿no? Está arrasando poblaciones civiles, como suele hacer, ¿no? El ente sionista. Bueno, y en ese contexto donde Trump por ahora no puede, digamos, recordemos vamos a decir, el itinerario reciente de Donald Trump, ¿no? A fin de año, a los primeros días del año, el secuestro de Nicolás Maduro, después avalar este tipo de acciones por parte de Israel, ¿no? Atacando a la población civil en Gaza, después haciendo estas barbaridades en Líbano y otros lugares, y después ya abiertamente tomando parte en esta operación militar contra Irán. Y como esto hasta ahora no viene dando grandes resultados, ¿qué pasó hace justo 2 semanas? Cuando tuvimos nuestro último programa, que fue un lunes, y ese viernes, ¿qué salió a decir Estados Unidos? A hacer un anuncio que hasta el día de hoy uno dice, ¿qué es esto? Salieron a anunciar a través del Departamento de Guerra, ¿no? Lo que sería normalmente el Ministerio de Defensa, que ahora se llama Departamento de Guerra, que lo está llevando adelante el muchacho alcohólico Peter Hegseth, otro impresentable de los que tiene el tipo allá, salieron a hablar de que daban a publicidad videos sobre ovnis y demás. ¿Viste cuando decís, pero cómo? ¿No estamos hablando de la cuestión de la hegemonía global y qué sé yo? Bueno, claramente fue toda una aparateada para correr el eje de toda esta situación. Y si bien uno dice, hacía falta esto, porque, digamos, es correr simplemente el eje de la atención, ¿no? Tratar de ponerlo
un modo casi estúpido, ¿no? También de cómo tratar a la gente. Realmente esto es algo importante. Digamos, en Estados Unidos hay un montón de problemas sociales que están pasando a nivel de movilización, conflictos, luchas, de un montón de aspectos en todo esto, porque allá el tema de la guerra repercutió. Vos mismo estabas hablando del tema de los aumentos que se generaban a partir de todo el tema del petróleo y demás. Y acá en Argentina podemos ver el eco de todo eso, por ejemplo, también con el caso Adorni, que ya lo sabemos, y un montón de otras cosas que hemos venido mencionando aquí, vinculadas a corrupción y demás, ¿qué está haciendo el gobierno? Está aguantando, a que en 2 semanitas, ¿qué va a estar pasando? En 2 semanas va a estar jugando México contra Sudáfrica con el inicio del Mundial. El gobierno obviamente está apostando a que eso sirva para, listo, que se tape todo, que la gente esté como idiota, como lamentablemente suele suceder muchas veces, pendiente del destino de la selección argentina, que por supuesto todos queremos lo mejor, pero el tema es cuando eso sirve como pantalla para el Mundial, pero ¿te enteraste lo de Constitución hoy? Por supuesto. Yo estuve por ahí. Bueno, habrás visto, para quienes por ahí no lo saben o por ahí nos están escuchando de otro lado, hoy hubo un aumento generalizado de los medios de transporte de acá por la zona metropolitana y como parte de eso, porque, o sea, las empresas aumentan, pero lo que no aumenta son los salarios de los trabajadores, incluidos los del personal de transporte. En este caso el del subte, la línea C, realizaron un paro que creo que hasta este momento sigue activo, si mal no me equivoco. Porque hay un asbesto, bueno, no sé, tiene un nombre raro, que es un elemento que se usa para que frenen los trenes. Sí, de eso no se cambia nada. Es cancerígeno. El paro es en contra de... Porque ya han muerto varios trabajadores del subte por cáncer, porque se sabe, está comprobado médicamente. Incluso afecta también al... Y esto ha afectado, bueno, y esto ha generado, digamos, nuestro presidente, que se mueve, en este momento está preparado para hacer su viaje número 17 en lo que va de la presidencia hacia Estados Unidos, que claramente no debe usar SUBE ni debe pisar las calles, así que seguramente no tiene ni la más mínima idea de lo que está sucediendo, y él vive la realidad de este país por X, ¿no? Porque sabemos que se dedica, algunos dicen 6, otros dicen 8 horas por día, básicamente a retuitear, ¿no? Bueno, pero hay algo interesante a tener presente en esto, porque en estos últimos días también pasaron varias cosas relacionadas con esto. Así como se sabe que hay una táctica de hecho de parte de personeros ahí de la Casa Rosada y demás, tratando de aguantar todos los escándalos hasta que llegue el Mundial, para que después eso cubra todo y que ojalá le vaya bien a Argentina, porque así con eso se puede estirar la cosa, porque el humor en la calle está bastante picante, ¿no? Digamos, no alcanza, cada vez cierran más empresas, cada vez tenemos más gente en la calle, cada vez se cortan más servicios sociales, de asistencia, de salud, educación y un montón de otros aspectos. Bueno, digamos que los ánimos estaban caldeados. Bien, pero ¿qué pasa? El gobierno, el viernes pasado, realizó, se supone que iba a ser un anuncio oficial, pero no lo fue. No fue formalmente, pero sí lo hizo Milei, sí lo hizo Sandra Petovelo, la ministra de Recursos Humanos, ¿no? Porque así se llama ahora el ministerio que existe, que se supone que en otro momento hubiese sido Desarrollo Social o lo que fuere. Y salieron a anunciar algo que para muchos pasó sin mayor novedad y otros directamente desconocieron. Anunciaron el lanzamiento de lo que se llama el gemelo digital social. La mayoría de la gente ni idea qué se supone que es eso. Pero no es un hecho anecdótico, porque va en connivencia con un montón de otras cosas que están teniendo lugar en la Argentina y que es preciso tener presente. No olvidemos que gran parte de quienes están hoy en el poder llegaron acá gracias al mundo tuitero, influencer, redes y demás. Hay gente que, digamos, no existe en la calle, pero tiene presencia virtual en redes. Y básicamente es un gobierno virtual el que tenemos, ¿no? Sí, sí. Y manejan así el gobierno de este país. Bueno, así es como nos está yendo. Aunque obviamente ellos precisamente tienen una imagen del país, evidentemente, que se genera a través de redes. No tiene que ver con lo concreto, ¿no? Con la realidad. Bueno, estos muchachos anunciaron, Sandra Petovelo, en su cuenta, lo compartió Milei, no fue un anuncio oficial del ministerio, pero anunciaron el lanzamiento del gemelo digital social. Según ellos es la aplicación de sistemas
que se sostienen en bases de datos, que básicamente son públicas, pero son, digamos, son públicas en el sentido de que las manejan organismos, ministerios, secretarías y demás, datos tuyos, míos, ¿no? ANSES y demás. Pero eso, digamos, no se puede hacer público. Hay leyes que cubren precisamente la privacidad de los datos propios de cada uno de nosotros y de nosotras. Ellos lo que supuestamente están queriendo hacer es una suerte como de gran dispositivo que monitorearía, entre comillas, vamos por lo que se supone que son, digamos, lo que ellos presentan. Monitorearía problemas, conflictos, demandas que se estarían generando por ahí algunos conflictos que se pueden estar generando a partir del Estado, de otros lugares, y ellos buscarían con eso anticipar posibles conflictos, generando con tiempo cosas como a ver cómo podemos hacer para contener, no sé, faltantes de comida, faltantes de ciertas cosas, insumos, lo que vos quieras. Esto, dicho así en un sentido muy general, parecería como algo muy, muy práctico. Pero hay una realidad. El que está detrás de todo esto es un tipo que se llama Peter Thiel. ¿Quién es Peter Thiel? ¿Y quién viene atrás de todo eso? Son todos amigotes de Elon Musk y todos esos muchachos que son multimillonarios, que lo han hecho gracias al desarrollo de tecnologías digitales que básicamente se aplican a sistemas de dispositivos de control social. Así está X, ¿no? Bueno, este tipo se hizo millonario, Peter Thiel, en su momento con un sistema que se llamaba, y sigue funcionando, ¿no? PayPal, un sistema para pago a distancia, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero ¿quién es este Peter Thiel, que es básicamente que con su empresa ofrece el sistema del gemelo digital social, más allá que los funcionarios, los funcionarios del gobierno de Milei, propia Sandra Paitovelo, cuando le preguntaron, che, ¿pero esto es algo que lo hace Peter Thiel? No, esto va a ser un desarrollo propio del ministerio. Toda vez que sabemos que cada vez hay menos planta en los ministerios, seguramente en desarrollo social, dudo yo que tengan el personal informático capacitado para hacer el desarrollo digital de todo esto. Peter Thiel, que es el creador de estas cosas, vende estos sistemas. ¿Y para qué son estos sistemas? Son dispositivos de control social que lo que hacen es utilizar de modo ilegal bases de información, domicilios, edades, gustos, usos. Vos sabés que cada vez que estás utilizando un celular o que usas la compu, se georreferencia, saben qué estás haciendo, incluso los celulares y otros dispositivos hasta te pueden escuchar, te pueden estar grabando. Vos decís, me duele la rodilla y te aparece... Y te aparece una propaganda para el dolor de rodilla. O decís, che, qué bien, me vendría unas vacaciones y enseguida, viaje pago, Aruba, bueno, no sé. Ese tipo de cosas. ¿Y cómo se hizo, digamos, cuál es la joyita experiencial de este muchacho Peter Thiel con su empresa que se llama Palantir, que es la que se dedica a hacer este tipo de cosas? Es un desarrollo básicamente para estructura militar. ¿Y dónde fue, el lugar, digamos, donde se está utilizando hasta el día de hoy? Precisamente en Palestina, precisamente en Gaza. El ejército israelí utiliza el software desarrollado por Palantir, precisamente este gemelo digital social, para básicamente monitorear a la población civil palestina. Ellos dicen que lo hacen para controlar lo que hace Hezbollah, bla, 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 pero la realidad es que hacen esto, no hace falta mucho que expliquemos porque sabemos sobradamente qué hacen sobre la población civil. Y los tipos, esto les está sirviendo no solo porque, digamos, lo han llevado a la práctica, y ahí la pregunta, hace un mes, este muchacho Peter Thiel se vino a vivir acá. No es casual. Este muchacho Peter Thiel, el desarrollador de todo esto, un tipo multimillonario, se compró una casona en Palermo, 12 millones de dólares, y está viviendo ahí. No es que vino a hacer un paseo, una visita relámpago, el tipo vino acá, él y otros amigotes, invitado por toda esta gente que rodea a Milei, Sturzenegger mismo, con la idea precisamente de que están haciendo la aplicación de estos tipos de dispositivos para controlar, ¿no? Lo que es acá la Argentina. Ya hablamos bastante, ¿no? Cómo funciona esta lógica neocolonial de desmembramiento, de traspaso a manos privadas de un montón de ámbitos del Estado. Y la propia semana pasada, a la vez que se anunciaba esto, se comunicó también, se supo, que llegaron acá, porque están preocupados por cómo puedan salir las elecciones el año que viene para Milei. Llegaron también unos amigotes de la CIA y del Mossad. Precisamente todo esto está interrelacionado y, digamos, vayamos sabiendo,
Porque, por ejemplo, ayer mismo que hubo elecciones en Colombia, ya se han anunciado bastantes retoques que parece que hubo en las bases de datos de quienes estuvieron votando, gente que aparentemente no constaba y después terminó votando. Digamos, estos tipos vienen a influir, a retocar lo que vayan a hacer los procesos electorales acá. Petro no reconoció el resultado. No lo reconoció y dijeron que la base de votantes que estaba habilitada, la empresa que estuvo monitoreando todo esto agregó 800.000 personas más. Entonces los números no dan. Bueno, vayamos sabiendo qué puede pasar acá, porque nosotros podemos bancar o apoyar a cualquier estructura de oposición que se genere aquí y demás, pero sepamos que estos tipos ya están ensuciando la cancha y generando posibles estructuras de lectura, informáticas, digitales, lo que sea, para que luego vayamos a saber cómo va a seguir todo esto de aquí en más. Tengámoslo presente. Así que bueno, básicamente por ahí la cosa. Estamos siendo unos conejillos de India, digamos, en este sentido. Así que bueno, veremos cómo sigue este asunto. Bueno. ¿Seguimos? Sí, seguimos, tenemos un cachito más. Ah, bueno. 3 minutos. Ah, bueno, mira, ahí está, porque no sabía cómo venía. En el medio sepamos que mientras nosotros estamos ahí viendo que si Messi se lesionó o no, si el Dibu Martínez va a poder ser arquero de Argentina o ese tipo de cosas, por ejemplo, hoy mismo salió la aplicación, el decreto reglamentario, ¿no?, para la reforma laboral, que estaba como ahí en duda, o sea que ahora ya está, ya entra en vigencia de modo directo, y entre las cosas que se aprobaron, se aprobó, por ejemplo, la nueva Ley General de Sociedades. Eso permite que existan empresas que no están manejadas ni tienen personal, sino que son básicamente algoritmos, ¿no? Digamos, vayamos sabiendo a dónde estamos yendo. Digo, porque nosotros por ahí todavía estamos pensando a veces simplemente en marcha, movilizaciones, ¿no? Reclamos salariales, conflictos con la patronal, y acá ya estaríamos hablando de que directamente hay empresas, o sea, matufia, ¿no?, pero hay empresas que simplemente son algoritmos, por ejemplo, esto es un plan del amigazo Sturzenegger, y que, digamos, si de repente se mandan alguna macana, el único problema sería que, bueno, ver cómo hacer para ver a quién se le cobra, ¿no? Y hay otros engendros dando vuelta en todo esto. Se está generando, y hay quien habla mal, ¿estamos con la comunicación? Ah, bueno. No, sí. Seguimos. No, pero yo te aviso. Comento que estamos pendientes para una comunicación. Yo voy cerrando más o menos la idea. Tengamos presente que no es casual que todos estos muchachos se estén viniendo para acá, porque muchos de estos tipos, hace un mes nomás, este propio Peter Thiel, presentó un manifiesto a través de su empresa, de esta empresa Palantir, anunciando que básicamente a lo que tenemos que ir es a tener presente que este es el fin de la democracia y de esos valores liberales en Occidente, porque hay que avanzar hacia modelos más cerrados, más autoritarios y de control social, digamos lo que le gustaba a Hitler en su momento, pero ahora lo van a hacer computadoras. Muy bien. Bueno, estamos en comunicación con Miguel Ángel Bayón, de la Asamblea Popular por la Soberanía del Puerto de Quequén en Necochea, que, bueno, tiene un conflicto y unas propuestas muy interesantes. Miguel Ángel, estamos en comunicación. Daniel de Santis te saluda y Javier Rodríguez. Ahí está. Bien, bueno, mucha suerte para las dos, muchas gracias. Bueno, y a todos los oyentes de Radio Rebelde, así que estamos dispuestos a conversar de lo que les parezca. Bueno, didácticamente, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es el puerto de Quequén? ¿A qué se dedica? ¿Y cuál es la situación actual? Bueno, Puerto Quequén es uno de los puertos, junto con el de Bahía Blanca, los puertos más profundos que tiene nuestro país, y por allí se exportan fundamentalmente, vamos ahora al de Quequén, es un puerto de exportación de granos. Sí. Y bueno, la situación es que... Tiene 3 terminales, ¿no?
tiene terminales. La primera, que es la que estamos generando ahora, esta controversia, es con la que entregó, que eran las instalaciones que pertenecían a la Junta Nacional de Granos, que concesionó Carlos Menem en el año 92. Te pregunto una cosa, por mi ignorancia, las otras dos no eran de la Junta Nacional de Granos, las otras dos terminales, solamente esta. Bueno, esta es una terminal que estaba ya construida. Ajá. Había unas instalaciones de menor porte de la Junta, que esas se las entregó Alfonsín por 40 años a la cooperativa ACA, que él las ha desarrollado, la terminal la ha modernizado mucho, pero también sobre terrenos y instalaciones que eran del Estado. Así que, digamos, ahí es una situación media mixta. Bien. Construyeron mucho, pero sobre construcciones preexistentes. Y después está una tercer terminal que tiene acciones mayoritarias Costco, la China, que fue construida desde cero y también se le otorgó por esa razón una concesión por 40 años. Vencida esa concesión, todas las instalaciones pasan al Estado de la provincia de Buenos Aires, que es la propietaria de los puertos. Y estas terminales, las tres son propiedad de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Porque en el año 92, Menem, con la Ley Nacional de Puertos, provincializó los puertos, es decir, desmembró el Sistema Nacional de Puertos, y le transfirió las instalaciones a la provincia a condición de que creara los consorcios de administración, que son unos entes público-privados que en la práctica actúan como puertos privados o decisiones en favor de los privados, mayoría en el directorio. Claro. Entonces, bueno, lo que ha sucedido que en el año 22 venció la concesión y nosotros tiempo antes creamos una asamblea popular que le hemos llamado por la soberanía de Puerto Uruguay, donde planteamos que aprovechando el vencimiento de las concesiones, el Estado de la provincia se haga cargo de la operatoria de esas terminales y también cree una sociedad del Estado exportadora y recupere la renta que se perdió por no comercializar los productos que se producen en nuestro propio suelo. Miguel Ángel, la terminal de referencia que estamos hablando, que está el vencimiento de la concesión, es muy importante, mueve y exporta un volumen muy importante de granos, ¿no es así? Sí, es de las tres terminales que hay acá, es la que exporta aproximadamente el 40% del total. Bien. Hola. Sí, te estamos escuchando. Se escucha. Bueno, pero además, no por su volumen, sino por la significación que tiene el comercio exterior para la nacional, porque en la actual estructura económica argentina, la exportación de granos representa el 92% del ingreso de divisas. Es decir, es la columna vertebral de la economía argentina. ¿Podés repetir eso? Que parece mucho, pero es real. ¿Cuánto es? No, es absolutamente cierto, son cifras dadas por el Banco Central de la República Argentina. Representan el 92% del ingreso de divisas, en un país que está ávido de divisas y que suele sufrir las conocidas crisis cíclicas por las restricciones monetarias, que técnicamente le llaman así, es decir, que se agotan los dólares y aún los gobiernos de corte popular que quieren desarrollar al país tecnológicamente, industrialmente, tienen dificultades porque no se pueden importar los insumos básicos necesarios para las tecnologías de punta. Entonces,
no habrá soberanía en el país si no se recupera el ejercicio del comercio exterior. ¿Por qué? ¿Por qué? Expliquémosle a la audiencia por qué necesitamos recuperar el comercio exterior. ¿Qué dice la gente de Quequén que sabe de esto? Y no por ser de Quequén, sino por conocer la historia, porque bueno, fue lo que le permitió al gobierno de Perón financiar todo el desarrollo de la producción, de la industria en aquella época, en su primer gobierno a partir del año 45, con la creación del IAPI. Claro. El IAPI vendría a ser como una gran empresa exportadora. Claro. Los dividendos de esa actividad, que son extremadamente importantes, por su magnitud, es lo que le permitió a ese gobierno todo el desarrollo industrial de punta. Acá fabricábamos ferrocarriles, aviones, autos, teníamos altos hornos, bueno, había todo, teníamos nuestra marina mercante. Así que bueno, entonces nosotros decimos, por ejemplo, que si se recupera el comercio exterior, tendríamos una gran fuente de divisas para, por ejemplo, desarrollar toda la industria naval, es decir, desarrollar los astilleros argentinos, crear mano de obra genuina, y ya pasaríamos a ganar también sobre los fletes y los seguros. Entonces esa cifra se multiplicaría aún más en un periodo de gobierno, digamos 4 años, un plan quinquenal, para llamarlo de otra manera. Porque ustedes levantan una consigna, por lo que leí, que también levantamos en el programa, en este programa de radio, por la revolución industrial, científica y tecnológica. Bueno, así es, pero por eso ponemos a nosotros esta, que sería como el paso previo necesario, indefectiblemente, porque la fuente de recursos está en la actual estructura de la economía argentina. Y si bien Argentina tiene algún grado de desarrollo industrial, ha retrocedido inmensamente en los últimos 70 años, para decir algo, y digamos, se ha extranjerizado la economía, eso genera fuga de divisas, con lo cual nos quedamos aún con menos divisas. Entonces, bueno, hay que revertir eso, y Argentina ya lo hizo, entonces lo puede volver a repetir. Claro. Necesitamos bueno, que los patriotas se alineen, tanto los patriotas individualmente como los políticos, digamos, del campo popular, para decirlo de alguna manera. Estemos convencidos de que este es un paso que hay que encarar. ¿Le puedo decir una cosa a la audiencia? Sí. No nos pusimos de acuerdo con Miguel Ángel. Esto, leímos su documento y dicen lo mismo que decimos acá en el programa de radio. Es decir, que somos muchos los argentinos que estamos pensando para el mismo lado. Sí, bueno, es lo que nosotros hemos podido comprobar en nuestros ya 4 años y medio que lanzamos esta propuesta, y sí, nos hemos encontrado con mucha adhesión dentro del campo popular. Creo que todavía no somos hegemónicos, pero hemos crecido muchísimo. Sí. Así que bueno, esta es una alegre y amable coincidencia que se suma y potencia nuestros respectivos pensamientos. Miguel Ángel, que nos tenemos que ir para entrevistar a un compañero que está en Cuba, te pedimos que hagas un cierre para la audiencia de Todos los Fuegos. Bien, seguramente vamos a poder seguir hablando de esto con todos los oyentes para profundizar más conceptos. Hay muchas cosas para hablar respecto al tema, y bueno, hay que empujar para que los candidatos del campo popular que se postulen se preparen esta batalla que hay que dar, porque hay que desalojar a las multinacionales extranjeras exportadoras conocidas de siempre, Dreyfus, Cargill, ADM, Bunge, en fin, todos.
para recuperar esa renta, que desde que ellos las han tomado hace 30 años no la quieren largar por nada, porque significa una sólida columna para la economía nacional. Y bueno, es a la OTAN, nosotros tenemos que tributar a nuestro pueblo. Así que bueno, fundamentalmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es quien tiene el poder de decisión con esto. Que la provincia se presente, tome las instalaciones, cree esa sociedad del Estado y establezca combinación con los BRICS o con quien corresponda, ya urgente la comercialización de nuestros granos y sus productos. Miguel Ángel Bayón, desde Todos los Fuegos le deseamos éxito en esta tarea que compartimos completamente. Bueno, me alegro mucho, feliz encuentro. Un abrazo a todos los oyentes de Todos los Fuegos. Muchas gracias. Compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Bien. Dayana, si no hemos podido comunicarnos con Cuba, ¿o sí? ¿No? Bueno, mandemos el tanguito que teníamos preparado para Robelli mientras buscamos la comunicación. Bueno, tenemos la tanda antes. Bueno, y después venimos. Tenemos la tanda y después ponemos el tanguito en todo caso. La última radio rebelde, un nuevo canal de streaming, 1570 en tu dial. Hagamos juntos la asamblea radial. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el tope dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, no pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Los demás, todos los sábados, de 10 a 12, pensando y sintiendo al país. Los demás, en Radio Rebelde, AM 740. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás. Retratos personales, miradas de nuestra vida, la historia en primera persona. Los lunes de 20 a 21. Con la conducción de Miguel Cor. Retratos personales en Radio Rebelde. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream.
Bien, estamos en comunicación con Gabriel Vera López, analista político, corresponsal de Brasil do Fato en Cuba. ¿Nos estás escuchando, Gabriel? Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, te escuchamos como si estuvieras acá. Así que bárbaro. Perfectamente. Así que vamos adelante. Vos, por tu nombre, me parece que tenés ascendente en Brasil o en Portugal. Asimismo, familia brasilera, que bueno, como se imaginarán, fueron migrantes de Portugal, y yo por mi acento, se imaginarán, crecí en Buenos Aires. Claro. Así que tengo ahí un poco de mal humor y tomo mate. Bien, entonces bien. No. Lo mejor de todos los mundos. No. Bueno, Gabriel, te queremos preguntar, te vamos a pedir, apelando a tu sentido pedagógico, que nos expliques a nosotros y a la audiencia en qué consiste el bloqueo a Cuba, cómo perjudica la economía cubana, porque el imperialismo obviamente dice que el problema es el socialismo, no el bloqueo. Bien, yo haría una separación, diría, hay toda una historia del bloqueo que podemos situar hasta el 3 de enero de este año, y un segundo momento a partir del 3 de enero que tiene que ver con una especie de intensificación que sin duda es un salto de calidad, ha cambiado, digamos, la lógica. Pero uno podría decir, el bloqueo es un conjunto de medidas, de leyes, de medidas de Estados Unidos, del Departamento de Estado y del Congreso, que lo que intenta hacer, o lo que intentó hacer siempre, fue impedir el desarrollo económico de la isla. Estamos hablando de Cuba, es un pequeño país, un pequeño estado insular en el Caribe, que tiene una fuerte dependencia externa para la importación de productos, energía, etcétera, etcétera. Y el bloqueo lo que siempre intentó hacer fue poner un tipo de castigo a cualquier empresa que comercie con Cuba. Al principio se empieza a implementar a partir de la década de los 60, a principios de los 60, y esto estaba restringido, si se quiere, a empresas estadounidenses. Sí. Conforme va pasando el tiempo, va avanzando también el carácter extraterritorial del bloqueo. Entonces hay un momento muy importante que es en la década de los 90, donde surgen una serie de nuevas leyes estadounidenses donde Estados Unidos amenaza con imponer sanciones a cualquier empresa que comercie con Cuba productos que tengan algún componente estadounidense. Entonces, si el 10% del producto que vos le querías vender a Cuba, aunque vos seas una empresa sueca, no importa, tenía componentes estadounidenses, bueno, sos un objetivo posible de ser castigado. ¿Qué significa esto en concreto? Es, para que nos imaginemos, es una forma moderna de lo que los antiguos ejércitos hacían cuando sitiaban una ciudad. Sitiaban una ciudad, hacían que no puedan entrar alimentos, agua o lo que fuese, y intentaban que esa ciudad se rinda por hambre. Claro. El bloqueo tiene la misma lógica, digamos, obviamente con artefactos y con medidas mucho más sofisticadas, pero es una lógica parecida, es intentar imponer condiciones muy duras y adversas en términos económicos, financieros, comerciales a Cuba, para que el país tenga dificultades económicas y que eso genere un malestar en la población. De hecho, quien sugiere la idea del bloqueo es un viejo, un tipo de la CIA, digamos, del Departamento de Estado, que escribe un memorándum, Mallory se llama, donde dice justamente que, bueno, a principios de los 60 la popularidad de Fidel Castro era muy grande, es imposible ganarles directamente, lo que hay que hacer es generar, y dice literalmente, sufrimiento y hambre en la población para generar justamente esa desafección con la dirección revolucionaria de la isla. Entonces siempre fue pensado el bloqueo como una forma de asfixia al pueblo. Eso es, digamos, se diseñó desde esa lógica y fue avanzando en el tiempo para ir perfeccionando eso, para generar distintos mecanismos. Por ejemplo,
cosas básicas. Cuba tiene dificultades para hacer transacciones en bancos internacionales, porque los bancos internacionales operan en dólares, y si Cuba quiere comprar algo, o sea, el Estado cubano quiere comprar algo a una empresa X, no importa, de cualquier lugar, y deposita en un banco, bueno, muchas veces se le retiene ese dinero, no puede llegar esa mercadería al país porque, como decía, tiene componentes estadounidenses, se le cierra la cuenta. Eso en el mundo financiero, pero imagínense que a partir de ahí puedes tener 30.000 millones de otros problemas. ¿Por qué decía que era no es una medida, digamos, el bloqueo, es un conjunto de medidas? Porque, por ejemplo, cuando Estados Unidos incorpora a Cuba como un país que supuestamente fomenta, entre comillas, el terrorismo, por ejemplo, lo que hace también es que organismos internacionales no puedan prestarle dinero a Cuba, ¿no? Porque es un país que supuestamente, ¿no?, fomentaría el terrorismo. Entonces, eso también es parte del bloqueo. Claro. Un país, cualquier país, ¿no? Por ejemplo, Cuba está con problemas energéticos hace muchos años. Es muy difícil que un país pueda simplemente con el capital líquido que tiene reestructurar, hacer grandes inversiones como lo que necesita para mejorar su sistema eléctrico. Eso no lo puede hacer Argentina, no lo puede hacer Estados Unidos, no lo puede hacer nada. Realmente se toman deudas. Bueno, Cuba no tiene esa posibilidad. Y así podemos seguir dando cientos de ejemplos. Bien, ¿y qué pasó el 3 de enero de este año? Bueno, como decía, ¿no? Entonces, recordémosle a la audiencia lo que pasó fuera de Cuba y bueno. Y después, claro. Sí. El 3 de enero es el día donde Estados Unidos, Washington, bombardea distintos puntos de Venezuela y secuestra al presidente Nicolás Maduro. En esa operación completamente criminal, ilegal, asesinan a 32 cubanos que eran parte de la seguridad del presidente Maduro. Pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que a partir de ese día empiezan a incrementar una serie de medidas cada vez más violentas frente a Cuba, que creo que no se puede pensar de otra manera que no es una guerra económica. De hecho, es más, ciertos sectores demócratas dentro del propio Senado de Estados Unidos han planteado que lo que está haciendo Estados Unidos es efectivamente medidas de guerra contra Cuba. Si bien el bloqueo siempre fue una medida de guerra, ahora, digamos, tiene un nivel de agresividad que incluso ciertos relatores de derechos humanos de la ONU advierte que podría estar cometiendo crímenes de castigo colectivo, lo cual equivale a crímenes de genocidio. ¿Qué es lo que pasa a partir del 3 de enero? Se incrementan estas medidas. ¿Qué cosas concretamente? Hay dos momentos muy importantes. Uno el 29 de enero, que es el Departamento de Estado saca una resolución, como si fuese una especie de decreto de necesidad de urgencia en Argentina, sí. Sería como un equivalente a eso, que lo que plantea es que cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba puede ser sancionado por Estados Unidos. Es decir, cualquier país que le venda o le regale o le lleve por ayuda humanitaria. ¿Cuánto petróleo le vendía o le suministraba de distinta manera a Venezuela a Cuba antes del 3 de enero? Los cálculos, no hay datos concretos porque justamente, como te digo, muchas de las partes económicas de Cuba operan con relativa clandestinidad justamente por el bloqueo, para tratar de evitar el bloqueo. Pero se calcula que Venezuela estaba explicando alrededor del 25 al 35% del petróleo que utiliza la isla. Claro. Hay otro 30% que lo produce la isla. Cuba produce petróleo, pero bueno, produce solo el 30% de lo que necesita, y el 70% restante lo necesita importar. Claro. A partir del 29 de enero, el 70% no lo puede importar. No puede llegar acá, incluso ni siquiera por ayuda humanitaria, a menos que alguien se arriesgue a ser, entre todas las comillas del mundo, ¿no?, castigado por Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no tiene potestad para hacer eso, pero bueno. Por eso fue gran noticia que llegara un petrolero ruso. Claro, desde el 29 de enero
hasta ahora, en realidad desde diciembre hasta ahora, porque recordemos que antes del ataque a Venezuela, Estados Unidos ya había bloqueado navalmente Venezuela. Entonces ya desde diciembre hasta ahora solamente entró un buque petrolero a Cuba. Pero para que entendamos, lo que entró es lo que consume Cuba en 10 días. O sea, Cuba tuvo que estirarlo todo lo que podía, pero bueno, eso ya se acabó, por ejemplo. Y cuando estamos hablando de petróleo también estamos hablando de combustible. Eso es muy importante, porque también pensemos que esto tiene un efecto concreto no solamente en el suministro eléctrico, en las casas y en la economía, es decir, las empresas no tienen para producir energía, pero también no hay combustible para mover mercancías o personas. Entonces eso tiene un impacto inflacionario, tiene un impacto en la economía que es muy grave. Eso es como uno de los momentos que les comentaba desde el 3 de enero. Pero hay otro momento. Es otro decreto de necesidad de urgencia, en realidad en Estados Unidos se llaman órdenes ejecutivas, donde Estados Unidos dice que va a penalizar cualquier empresa que comercia con el Estado cubano. O sea, directamente la va a sancionar. Ya no importa si tiene 10%, no, lo que fuese. Amenaza con sancionar directamente a cualquier empresa. ¿Eso qué produjo? Estados Unidos lo que dice es, les damos un tiempo a cualquier empresa hasta el 5 de junio para mirar sus esquemas de negocios y retirarse de la isla, o sea, hasta este viernes. Y eso ya tuvo repercusiones muy graves. Una de las más graves y más importantes es una empresa canadiense que operaba en Cuba, que se llama Sherit, que es una empresa vinculada a la minería. Cuba exporta níquel, y eso era esas exportaciones explican alrededor del 25% de las divisas que obtiene Cuba. Y esa empresa dijo, bueno, ya está, no podemos seguir operando, nos vamos a tener que ir. Estamos hablando de una de las primeras empresas que había empezado a invertir en Cuba cuando allá, por la década de los 90, se abrió esa posibilidad. O sea, estamos hablando de una empresa que Niquero, me suena Niquero. ¿Se sigue llamando así? No sé si cómo es. La empresa se llama Sherit, es una empresa canadiense y conforma con una empresa cubana, una sociedad mixta de explotación de níquel, y después tiene otros tipos de inversiones. Pero bueno, también hay otras cuestiones como cadenas hoteleras españolas, como navieras. Acordémonos que esto es una isla, o sea, para que entre cualquier cosa, vienen por barcos. Claro. Las dos navieras que operan acá es una francesa y otra alemana, que suspendieron también todo. O sea, literalmente el bloqueo ya es, como decía, ¿no?, una guerra donde nada entra y nada sale. Estamos como en un nivel de agresión de Estados Unidos, y por eso digo que hay, desde enero para acá, hay una relación nueva, de mucha peligrosidad y mucha agresión de Estados Unidos. Claro. Ante esto, dos preguntas. ¿Qué hace y cómo actúa el gobierno cubano? Y la otra es la población, cómo actúa, cómo siente, cómo vive la población de Cuba. Bueno, a ver, voy a empezar con el segundo, la población de Cuba. Creo que hay un momento que es muy clave para pensar un poco qué es lo que está pasando en Cuba, que tiene que ver con el 3 de enero, justamente, cuando se secuestra el presidente Nicolás Maduro, se asesina a 32 cubanos que eran parte de la seguridad, y eso produce una indignación gigantesca en Cuba. De hecho, de las movilizaciones más grandes que hubo en la última década, tuvo que ver con la movilización cuando volvieron el cuerpo de los 32 combatientes. Fue una movilización realmente muy extraordinaria, era un día de mucha lluvia, y durante muchas horas, desde las 8 de la mañana hasta casi las 8 de la noche, había filas infinitas para pasar por el Ministerio de las Fuerzas Armadas a saludar, digamos, los retratos de los combatientes. O sea, imagínense una persona que está bajo la lluvia 8, 6, 5 horas, simplemente para pasar 2 minutos y hacer un homenaje de honor a los cuerpos de los combatientes. Fue una movilización muy grande que da cuenta de un elemento, que es, bueno, hay una población que se siente agredida y hay una población que frente a esa agresión
siente la necesidad de defender la independencia y la soberanía del país, ¿no? Yo lo pondría en esos términos, que no necesariamente es la revolución en términos proyecto socialista. Es defender la soberanía y la independencia, que eso implica muchas cosas, incluye al socialismo, pero incluye también otros elementos. ¿Qué está haciendo el gobierno? Bueno, el gobierno lo que está haciendo es tratar de, sobrevivir en esta situación, ¿no? Que sacar al país a flote en esta situación, que es una situación muy grave, muy compleja. Está racionalizando la energía en el país, principalmente distribuyéndola a los lugares más sensibles o a los sectores más vulnerables, por ejemplo, que sigan funcionando los hospitales, que los jardines de infancia sigan funcionando, e intentando que la producción de comida, por ejemplo, siga funcionando. Al mismo tiempo hay un plan de transición energética hacia energías limpias, principalmente fotovoltaicas, que se está acelerando para instalar parques fotovoltaicos, o sea, energía solar, para poder alimentar por lo menos a los sectores más vulnerables, casas de abuelas, casas de mujeres embarazadas, etc. Y al mismo tiempo está tratando de encontrar nuevos aliados internacionales que puedan ayudar en reemplazar esas inversiones que se están yendo. Bueno, ¿cuál es el éxito de eso? Está todavía abierto, ¿no? Pero digamos, hay como ese tipo de movilización de urgencia para intentar, bueno, de alguna manera sobrevivir en esta situación tan difícil. Acá, ayer me enteré que se ha hecho una recolección de dinero y se ha comprado paneles solares, entonces va a ir un contenedor desde Argentina, pagado por el pueblo argentino, a Cuba. ¿Es posible que llegue ese contenedor y otros contenedores de otros lugares del mundo? Bueno, en principio no vamos a dar muchos datos sobre cómo están navegando barcos, pero sí es posible, digo, más allá de los chistes. Vamos a poner un ejemplo concreto. El gobierno de México, el gobierno de la doctora Sheinbaum, está enviando ayuda humanitaria con relativa fluidez, ¿no? Con reiteradas veces. El propio Estado mexicano pone buques que salen desde México y llegan a Cuba, y ahí tuvieron una estrategia dual de, hay parte de esas donaciones que son del pueblo mexicano y hay partes que las pone el Estado mexicano. Al mismo tiempo, en el último entrega que se hizo, Uruguay solicitó al Estado mexicano que, bueno, parte de sus donaciones las pongan ahí. Entonces, ahí hay un mecanismo, por ejemplo, ¿no? Y después hay otros mecanismos, porque, bueno, también existen otros tipos de fletes, como pueden ser, que son más caros, más complejos, etcétera, como pueden ser fletes por avión. Y después, bueno, a ver, que no operen navieras no significa que no puedan llegar buques privados que hayan sido contratados para casos específicos como flete. Lo que pasa es que, imagínense, un país no puede vivir de servicios privados que traigan, no sé, crema de leche, arroz y los fideos. O sea, no funciona así. Claro. Sí pueden funcionar para donaciones puntuales, para cuestiones puntuales, etc. Claro. Pero lo de México es de otra envergadura, ¿o no? Lo de México es una política de Estado. Sí, yo diría, claro. El único Estado que tiene una política real de Estado, concreta, cotidiana, hoy en día, de ayuda al pueblo y al Estado cubano, es México. Ahí va. Después hay ayudas puntuales. Y digamos que México es el que la sufre más de todo, porque tiene una extensísima frontera y una economía integrada con la de Estados Unidos. Totalmente. Eso es lo que parece casi paradójico, pero al mismo tiempo tiene que ver con, justamente, ¿no? Al compartir una frontera tan grande con Estados Unidos y al, como decía esa vieja frase, ¿no? Estar tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, eso lo que hace es que entiendan de otra manera la necesidad de mantener y aferrarse a los proyectos de independencia, si se quieren, de Latinoamérica y el Caribe. Si México permite que
revertir su política tradicional, que viene desde hace décadas, ¿no?, de ayuda a Cuba por presiones de Estados Unidos. Bueno, México está dando un mensaje de debilidad a Washington para otras áreas. Entonces, defender a Cuba para México también es un problema de defensa nacional. Nosotros tenemos todavía autonomía frente a ustedes y acá hay cosas que no vamos a retroceder. Porque digámosle a la audiencia, porque nosotros lo conocemos, pero no sé si toda la audiencia sabe que hace un siglo y medio Estados Unidos le quitó más de la mitad del territorio a México. A México, sí. Sí, uno podría pensar que el imperialismo estadounidense, o lo que va a terminar siendo el imperialismo estadounidense, tiene como condición de posibilidad justamente ese robo de la mitad del territorio mexicano y la extensión después por las Antillas. Mitad del siglo XIX es la guerra contra México y el robo, literalmente, ¿no?, de territorio, que o casualidad después es territorio como Texas, etcétera, donde hay petróleo, donde hay minas de oro, etcétera, que permite una acumulación a Estados Unidos para después expandirse sobre el resto del continente. Y un segundo momento muy importante, que es la intervención de Estados Unidos en la guerra de independencia de Puerto Rico, Cuba, o sea, sobre todo de Cuba, ¿no?, de Cuba frente a España. En esa intervención, Estados Unidos se queda como a Puerto Rico como un estado asociado, como una colonia, y a Cuba en una situación más ambigua porque les permite formalizar un gobierno, con todas las comillas del mundo, autónomo, pero a condición de, por ejemplo, incorporar dentro de la Constitución cubana un artículo, la enmienda Platt, donde autorizaba la propia Constitución a que Estados Unidos intervenga en Cuba cuando quisiese. Y eso lo logra porque Estados Unidos ocupa militarmente Cuba, no es que es por ninguna gracia, ¿no? Es me voy, pero a condición de que ustedes pongan esto en la Constitución. Claro. Formalmente termina en el 33, pero realmente recién con la revolución del 1 de enero del 59 cambia la situación de esta república mediatizada, como le llamaron en Cuba. Exactamente. Sí, es el 59 la que consigue, por eso también dentro de la historiografía cubana se entiende que el proceso de independencia se termina de concretizar en el 59, como bien decís. Porque en el 33, agrego, hubo una revolución, no es que fue gratuita, no, en el 33 hubo una revolución y después la del 59. Gabriel, para ir terminando, ¿qué pasa con el pueblo en el día a día? ¿Cómo lo llevan? Porque yo he estado en Cuba y yo me emociona ese pueblo, la enorme voluntad de independencia que tiene. Cuba es un país que viene teniendo transformaciones muy rápido en el último tiempo. Entonces yo creo que eso es un punto de partida también para pensar en qué situación se está. Hace algunos años para acá se empezó a abrir la posibilidad de pequeños espacios privados, eso genera una diversificación social y entonces estamos hablando de una sociedad menos homogénea que la de hasta hace unos años. Eso me parece que es muy importante, porque parte de la estrategia de Estados Unidos también tiene que ver con eso, tiene que ver con construir una base social dentro de Cuba que abogue por reformas y aperturas pro-capitalistas o casi anexionistas. Entonces, eso es creo que el primer elemento. El segundo tiene que ver con que Cuba es un país, o el pueblo cubano es un pueblo que viene de décadas de resistencia. Por lo cual eso genera dos cuestiones al mismo tiempo. Hay un saber, hay un tipo de movilización, hay un sentimiento patrio muy fuerte, pero también hay cansancio, y creo que las dos cosas hay que decirlas. Claro. También hay gente que, bueno, o sea, tipo, todo bien, pero toda mi vida me la pasé luchando, también hay un momento de querer un poco de tranquilidad. Y hay un tercer elemento que me parece que es importante ponerlo sobre la mesa, que tiene que ver, y está relacionado con esto que decía al principio, que tiene que ver con que, bueno, hay todo un sector social, sobre todo los sectores más humildes, los sectores que necesitan, digamos, de la protección estatal,
que están en una situación muy, muy alarmante. Estamos hablando de que el país se le está impidiendo que pueda comercializar, que pueda vender lo poco que produce, que lo poco que produce se pueda producir, o sea, acá no hay energía para producir alimento. Entonces eso genera una situación social muy, muy grave. En este momento tenemos, ahora no tengo la cifra exactamente, pero algo así como una lista de espera para ser atendidos en cirugía a 90.000 personas, de las cuales 11.000 son niños. Y el Estado cubano, para poder, digamos, traspasar esta situación, lo que está haciendo es, bueno, garantiza las cirugías de urgencia, porque no se pueden aplazar, pero no hay electricidad para operar, no hay forma de generar insumos, no hay forma de traer esos insumos. Entonces, es una situación realmente muy delicada. Entonces, yo diría, las dos cosas son ciertas, ¿no? Hay, por un lado, una voluntad de lucha. Yo creo que incluso hay que entender que la nación cubana se construyó fogoneada por la lucha por la independencia, y ahora hay una situación de amenaza muy fuerte frente a eso. Eso despierta movilizaciones, despierta deseos de independencia, pero también hay cansancio y también hay una situación que es quizás la de mayor peligro que haya tenido la revolución en toda su historia. Gabriel, muchísimas gracias por este extenso informe que nos has brindado de la situación en Cuba. Mantenemos en comunicación y te pediremos otros informes y esperemos que no se produzca la invasión de amenaza que está haciendo el imperialismo norteamericano. No, muchas gracias a ustedes y saludos por ahí. Lo que sí, lo último, si me permiten muy rápido, me parece que es muy importante que todos los oyentes, amigos, amigas del programa, se puedan acercar a los espacios de solidaridad que se están desarrollando con Cuba y entender que no es solo solidaridad con Cuba, es entender que si permitimos que Estados Unidos haga esto con este nivel de violencia e impunidad contra un país latinoamericano hermano, lo que estamos permitiendo es que el nivel de injerencia sobre cualquiera de nuestros países sea muchísimo más brutal del que ya está haciendo. Entonces, también es un elemento de autoprotección entender que se nos juega una partida a nuestro destino latinoamericano, a todos en esta defensa. Yo creo que es importante que en la medida de lo posible se puedan acercar a las distintas iniciativas que están llevándose a cabo y aportar con lo poquito que se pueda, eso ya puede ser mucho. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Estamos en contacto. Muy bueno el informe. Bueno, nos vamos para acá, para Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires. El sábado que viene, este sábado 6 de junio, a las 5:30 de la tarde, será la segunda etapa de la asamblea que se viene desarrollando en la Asamblea Popular de Plaza Dorrego, en Avenida San Juan y Piedras. Ahí por San Telmo. Ahí por San Telmo, 5:30 de la tarde, en la esquina justamente, por el tema de los glaciares, la defensa de los glaciares, del agua para la población y en contra y por la derogación de la reforma de la ley 26.639. Esperamos a todos los que les moviliza el tema del agua, el tema de los glaciares, encontrarnos, repito, en la Asamblea Popular de Plaza Dorrego este sábado 6 de junio a las 5:30 de la tarde. Ahora nos vamos a ir a escuchar la columna sindical del movimiento obrero que prepara Marcelo Brizuelas, pero vamos a escuchar a Maximiliano González, que es el secretario de la Junta Interna del organismo de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires en La Plata. O sea, en la organización sindical pertenece al sindicato Asociación Trabajadores del Estado. Entonces vamos a escuchar a Maximiliano González. Adelante. Bueno, compañeras, compañeros, en primer lugar agradecerle por el espacio, por la difusión. Soy González Maximiliano, secretario de la Junta Interna
del Organismo de Niñez y Adolescencia, de ATE, acá en la ciudad de La Plata, nuestra agrupación La Verde y Naranja. Bueno, espacio que nace por diferencias dentro de La Verde, donde veíamos la pasividad y la entrega que venía teniendo esta agrupación hacia los trabajadores. Decidimos confrontar y armar otra experiencia, otra expresión dentro de ATE, y así también fue como nos conformamos con diferentes compañeros, con delegados, y logramos ganarle a La Verde acá en la ciudad. Y esta tarea que tiene esta Junta Interna es una tarea compleja, difícil. Es una tarea compleja y difícil por el estado de ánimo de nuestros compañeros, que siente que son cada vez más vapuleados, que no son tenidos en cuenta, que se sienten traicionados cuando una paritaria termina siendo a la baja, o no se discute la precarización laboral, o se permiten que hayan traslado compulsivo. Este tipo de cosas que vienen sucediendo hace tiempo, no solamente en ATE, eso también hay que decirlo, pasa en todas las organizaciones sindicales, pero sí sabemos que los trabajadores se sentían representados por esta organización sindical, por ATE, y que desde hace tiempo viene relegando ese espacio de ser ese sindicato en donde los trabajadores llamaban ante cualquier eventualidad. Así que no es una tarea fácil lo que hace esta Junta Interna, y me imagino también que el resto de los sectores que buscan que el sindicato continúe o vuelva a ser ese lugar donde todo nacía desde la asamblea y se acataba lo que decía la asamblea. Ese espacio en donde no convalidaba ningún despido, que vuelva a ser, ¿no? Hoy, lamentablemente, La Verde convalida despidos. Nosotros, los trabajadores de niñez, lo vemos. En el caso de la Ciudad de La Plata, hemos sufrido varios despidos de compañeras que estaban trabajando con becas, todas mujeres ellas. Fueron despedidas porque simplemente les dijeron de que no vengan más. A muchas de ellas le quedaron debiendo plata, y otras también estaban cobrando planes sociales, y bueno, lamentablemente no quisieron reincorporarla. Nosotros hablamos con el ministro, con Larroque, él está al tanto de eso. Hemos hecho manifestaciones, movilizaciones a la puerta del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, como así también en sede del Organismo de Niñez y Adolescencia, y no fueron reincorporadas esas compañeras, sino peor aún, continúan las becas, continúan compañeras con esos planes sociales, pero en esa tarea cotidiana y permanente de luchar por esto estamos. Así que bueno, no es una tarea fácil la que tenemos. Me parece que los compañeros, está claro que sientan esa frustración y ese enojo cuando no se sientan representados por ninguno de estos sindicatos. Hoy la tarea también es poner en agenda la niñez, poner en agenda a niñez es primordial, porque la falta de política pública tiene que ser es necesaria para garantizar derechos no solamente para los pibes, sino también para los laburantes. Lejos estamos de eso. Hoy en día vemos, bueno, menos política pública, todo mucho más marketinero, y a las claras está, nosotros cuando recorremos las instituciones, los hogares, los programas, vemos cómo están los edificios, gente abarrotada uno arriba del otro, sin máquinas, techos que se llueven, paredes completamente húmedas. Dentro de los hogares también los pibes viven mal, cuando no tienen calefacción, las ventanas están rotas, muchas veces los baños también están rotos. Hay una precarización muy grande. Sin embargo, se pagan enormes montos en alquiler de edificios para que los funcionarios estén bien calentitos, calefaccionados, que tengan una linda vista hacia la ciudad. Pero cuando uno recorre las instituciones es todo lo contrario. Bueno, eso demuestra también que cuando te hablan de política pública o sacan una foto con los pibes o niñez y demás, no es solamente
un eslogan, sino hay que bajar a la realidad. Y hoy lo vemos que está disociado lo que dicen con lo que hacen, ¿no? Muchas veces se encargan de hablar de la privatización del ámbito nacional, que es completamente real. Lamentablemente en Nación la política de gobierno de Javier Milei es penosa, es lamentable, termina ajustando y precarizando cada vez más a los laburantes, pero muchas de esas cosas también pasan acá en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, se privatiza el servicio de automotores de niñez y adolescencia, en donde hay cada vez más empresas que brindan el servicio, que antes hacía un chofer, o taxis directamente que van a buscar a los chicos a los hogares. Bueno, como así también el servicio de catering. Antes había cocineros, cocineras dentro de los hogares, y eso se va perdiendo porque ahora hay empresas que se les paga grandes montos de dinero para que brinden y den esa comida, que aparte es de muy mala calidad. Es una queja constante que tenemos de los trabajadores. Bueno, este tipo de cosas no hacen más que generar este conflicto, y entendemos que el sindicato y nosotros como Junta Interna tenemos que seguir peleando por eso. Hay que fortalecer la organización desde abajo, y esa es la tarea que nos estamos dando mediante asamblea, recorriendo cada uno de los sectores, invitando a los compañeros a participar. Es una tarea importante, la verdad que es bastante grande. La Ciudad de La Plata es muy grande, tenemos aproximadamente entre hogares, programas, áreas administrativas, hogares, institutos de penales y demás. Hay 50 instituciones repartidas en la Ciudad de La Plata. Y es una tarea compleja, pero bueno, a la vez lo hacemos con ganas, con mucho esfuerzo, pero con ganas también. Y queremos revalidar esa tarea. El próximo 3 de junio tenemos elecciones en la Ciudad de La Plata, en donde nuestra Junta Interna, que ya viene dando todas estas batallas, se enfrenta nuevamente con la agrupación, con La Verde. Y bueno, en la agrupación Verde, que vemos que lamentablemente quieren ser delegados para fortalecer algunos privilegios en tinte personales, pero lejos están de luchar o reclamar por el conjunto de los trabajadores. Me parece que el único beneficio que están buscando es continuar metiendo a sus familiares, amigos, nietas, nietos, y olvidándose del laburante. Están viendo la posibilidad de que salga a través de su agrupación, surja algún diputado nacional, o algunos cargos jerárquicos dentro de la esfera del Estado de la provincia, olvidándose de los laburantes, regalando las paritarias, regalando los compañeros que sigan precarizados fuertemente. Y la tarea nuestra que tenemos es esta, es visibilizar estos conflictos, y que luego los compañeros, por supuesto, mediante el voto, elijan cuál es el modelo sindical que los representa. Y en ese sentido, bueno, el miércoles vamos a estar en elecciones, muy contentos, la verdad es que con una tarea enorme que nos venimos dando y preparándonos fuertemente para eso. Así que bueno, dejarles un saludo muy grande. Espero que nos encontremos en la calle como lo venimos haciendo con los diferentes compañeros de ATESUR, de Almirante Brown, de Loma de Zamora y demás. Y bueno, y también muy agradecidos como siempre, ellos una enorme ayuda también cuando tuvimos conflicto acá en la Ciudad de La Plata, han participado, y muy agradecido de eso y muy presente también. Así que bueno, les mando un saludo grande y muchísimas gracias por el espacio.
pasa caminando por las calles, repiqueteando tu taquito en la vereda, marcas compases de cadencias melodiosas y una milonga juguetona y callejera, y en tus vaivenes pareciera la bailaras, así te miren y te miran los que quieran, porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia y el majestuoso ondular de las porteñas. Tardecita criolla del límpido cielo, bordado de luz. Horacio, ¿escuchamos un poquito más la milonga? La milonga, silueta porteña, pero una forma rara, una forma que no conocía, no conozco quiénes son los que interpretan. Es más Silueta moderna. Porteña, un clásico. Busqué un una clásico mujer para pero evitar cualquier suspicacia, una chica jovencita que le... Escuchemos un poquito más. Escuchemos un poquito por más supuesto. Y los piropos que te dicen los muchachos, como florcitas que a tu paso te ofrecieran, que la recoges y la enredas en tu pelo, junto a la vincha con que adornas tu cabeza. Dice tu cuerpo, tu arrogancia y tu cadencia, y tus taquitos provocando en la vereda. Soy el espíritu criollo hecho silueta, y te corona la más guapa y más porteña. Tardecita criolla. Bueno, Horacio Robelli, me encantó esta versión de Silueta Porteña, lo canta una chica joven, así que podemos hacer una asamblea en todo caso para debatir, pero ahí está. Nada. ¿Te gustó? Lo más importante es que los jóvenes escuchen nuestra música, eso es lo más importante seguro, y que los jóvenes a su vez la reinterpreten. Nosotros estamos más cerca del arpa que de la gatera. ¿Más cerca de qué? Del disco, en el lenguaje terpístico decimos del disco, que es el final de la carrera, que la gatera, que es donde salí. Claro. De la largada. Más cerca del disco que la gatera, claro. Entonces, es una versión a mí me parece perfecto. turfística más cerca del arpa que de la guitarra. Exacto, más cerca. Ahora que estamos en el final de la vida, es bueno que los jóvenes... Es nuestra cultura, es pensar en el ser nacional, que uno cree en esto, digamos, que fíjate, Irán un ejemplo claro, Irán, está bien, tiene siglos, es cierto, pero tiene una idea del ser nacional. Todos están dispuestos a morir por su patria, cosa que acá tenemos un presidente de patria, una situación que se refleja claramente en el endeudamiento masivo de nuestro país, un endeudamiento que beneficia solamente al capital financiero. La renta financiera están sacando con capital más interés. Último, hoy estuvimos en el editorial, estuvimos hablando que Argentina quedó el año pasado último en América Latina en inversión extranjera directa, menos que los países, que cada uno de los países de Centroamérica, que son pequeños países. Mucho menos, porque el negocio para ellos es la renta financiera. ¿Para qué van? Los dos únicos proyectos que están funcionando en el RIGI existían antes del RIGI, que son en Vaca Muerta y la extracción de petróleo y de gas de Vaca Muerta. Los dos proyectos ya existían. Claro. El RIGI le vino como un regalo, pero ya gozaban de buena salud. Lo dice, sin ir más lejos, el actual presidente de YPF, un hombre del grupo Techín. Vaca Muerta y cuál otro más, dos dijiste, Vaca Muerta y... No, petróleo y gas en Vaca Muerta. Lo único que está funcionando a full es Vaca Muerta, lo que está dando un superávit petrolero importante. Cobre todavía no hicieron nada, lo hemos hablado contigo en otro programa, donde inventan ahora esto del Super Rigi. Por supuesto, el Super Rigi lo van a aprovechar después, pero y hablan del laminado de cobre y ni siquiera sacaron un gramo de cobre mineral. Todas las minas de cobre, todas las inversiones que van a hacer están todas planificadas, todos los proyectos aprobados en el RIGI, la más grande mina del mundo, BHP, que es la minera más grande del mundo, junto con la Ludwig Mining, hacen Vicuña Corp, que ahí van a explotar las minas Pilo del Chol y José María en San Juan. La Barrick Mining, que era la Barrick Gold, Veladero también en San Juan, Glencore, Pachón en San Juan, Los Azules también en San Juan, todo esto que se va en San Juan para sacar cobre, todavía no hicieron nada. Pusieron el cartel, no pusieron $1. Y ya está hablando del Super Rigi, claro, es un gran
Caputo es un gran mentiroso. Está hablando del Super Rigi que va a ser del litio, va a ser batería para litio. Están sacando litio solamente sin batería. Estamos exportando lana cruda, como vos dijiste la otra vez en nuestro programa, lana cruda. ¿Te das cuenta que, o lana sucia? ¿Te das cuenta del grado de locura en que estamos? Vendemos materia prima. ¿Quiénes son los que hacen fortuna y sacan dólares de acá? El capital financiero. El capital financiero gana fortuna. La gente dice, ¿por qué no hay un crédito? ¿Por qué el crédito es tan caro? Si nosotros le queramos a los oyentes que el total del crédito, más del 70% va al Estado. El total de crédito son más de 300 billones de pesos con el Estado. Vos tenés 450 millones, bueno, 300 billones van al Estado. En moneda nacional, convertido al tipo de cambio oficial, no lo convierto yo, lo convierte la Secretaría de Finanzas de la Nación. En abril del 26 hay títulos, el Estado Nacional tiene títulos en moneda nacional por 233.820 millones de dólares. Estos son más de 300 billones de pesos, 233.820 millones de dólares. El Estado Nacional tiene títulos, los famosos BONCAP, LECAP, los bonos globales en pesos, los BONSER que se ajustan por inflación, los créditos SUBA, todos esos créditos que financia cada 2 veces al mes, suman 233.820 millones de dólares, conversión que hace la Secretaría de Finanzas de la Nación, casi 234.000 millones de dólares. En pesos son más de 300 billones de pesos. El total de crédito es 450 billones. El total de crédito, vos tenés más de 300 que le das al Estado. ¿Por qué le dan al Estado? Porque es una renta segura, no corre ningún riesgo. Tienen bonitas sucursales, captan depósitos. No es que sea mucho el ahorro nacional, pero encima que el ahorro nacional financia el déficit estatal. Esto es lo que nadie dice, porque obviamente están todos arreglados por los bancos. Claro. Este es un negocio. Lo que operan acá son los grandes bancos. Grandes bancos, estamos hablando del Santander, del Galicia, del Bilbao Vizcaya, del Macro, de los grandes, del Citi, de los grandes bancos del Credicop. Los grandes bancos, Credicop es el 5º banco por volumen de depósito de su cartera, es el que más le presta al Estado. Casi en el mes pasado, en realidad marzo, porque el último dato es de marzo, pasado con respecto a allí, pero en el mes de marzo, el Credicop, el 66,8% de depósito que capta, se da vuelta y se lo presta al Estado y gana fortuna con eso. Son los verdaderos choripaneros del Estado. Lo mismo hace, por supuesto, un porcentaje menor de Macro, que prácticamente el 40% de los depósitos. El que peor es el Credicop, 68%. Después le sigue el Macro con un poco más, casi 41%. Después lo demás con 33%. Mira. 68%. Mira. Es un banco más chico, pues el que más proporción de depósito que capta le presta al Estado. 68% de los depósitos. Y vos lo escuchás hablar a Carlos Heller, parece Lenin en octubre del 17. Y vive del Estado. Claro. Parece más de izquierda que vos, Daniel. Más de izquierda que vos. Vive de la teta del Estado. Por eso guarda cobarde silencio con respecto a Milei. Porque el banco de ellos tienen bonitas sucursales para acá. Y los otros directamente cierran sucursales y hacen todo más técnico para no pagar personal y se lo prestan al Estado igual. Horacio, ¿me dejás ser elegante? Yo el día que hable como Carlos Heller, mejor me dedico a cuidar a los nietitos. Está bien, tenés razón, pero te quiero decir que se hace el sur, se hace el de izquierda, se hace... Pero tiene voz de burócrata, tiene tonada de burócrata por Mac, puede tirar bengala con la boca, pero hay que escuchar el tono como dice las cosas, menos convicción que, no sé... por supuesto. Menos convicción que, como se llama, que Messi en el Mundial de Brasil. Yo te digo, mirá, perdóname, ¿no? Pero lo voy a decir, desde que salió vestido como la Pantera Rosa, se me cayó el cuarto ídolo que tenía. Porque nunca fui ídolo total. Nunca te reconozco que es un gran jugador, pero no es Maradona. No tiene ni la garra, ni la pasión, ni la fuerza, ni el convencimiento, que decís bien vos, de Maradona. Pero volviendo al caso, volviendo al caso de los banqueros, acá los que vienen de la teta de Estado son 3 grandes dueños, los dueños de los grandes bancos, los dueños de las grandes compañías de seguro, que también hacen lo mismo, captan de sus clientes la cuota del seguro y andá
cobrar un riesgo, no cobrar nunca nada, o cobrarte los premios y te encuentran a quién financia el Estado. Y los otros son los agentes bursátiles, que ahora se llaman agentes de liquidación y compensación, que es la bolsa, todas las bolsas de comercio del país, Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, la que quiera vos. La que quiera vos, todos los agentes que ahora se llaman ALIC, agentes de liquidación y compensación, que antes agentes bursátiles. Sí. Estos son los grandes que financian el Estado, captan los agentes bursátiles, las compañías de seguros y sobre todo los bancos, captan dinero que no es de ellos, se lo prestan al Estado y ganan fortuna por el spread, por la diferencia entre lo que le pagan a los ahorristas, en el caso de los bancos, la retribución que le pagan los agentes de liquidación y compensación a sus clientes y las compañías de seguros, la cuota del seguro que cobran. Con todo eso financian el Estado. El Estado recibe, no es poco, no es mucho. Tenemos un bajo nivel de ahorro interno, pero del total de ahorro interno, yo te digo, el 70% se lo prestan al Estado Nacional. ¿Y por qué se lo prestan? Para financiar el déficit que ellos dicen que lo tienen. Esto es lo mismo que Trump dice que 10 veces arrojó la máquina. Explica un poquito mejor eso, para financiar el déficit que dicen que no tienen. A ver, explícalo, claro, escuela primaria. Porque cuando presenta la cuenta la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, el acumulado al primer cuatrimestre del 2026 le da un resultado financiero en pesos de 2 billones de pesos. Tiene un superávit de 2 billones de pesos. Pero ¿qué no dicen? Esos 2 billones de pesos lo convierto en dólares, significan 1.400 millones de dólares. ¿Está bien? Sí. Los 2 billones de pesos que ellos dicen que tienen de superávit financiero acumulado hasta abril, los 4 primeros meses del año 2026, son 2 billones de pesos, convertido en dólares son 1.400 millones de dólares. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, lo único que hice fue convertirlo a dólares al tipo de cambio oficial. Sí. Los 2 billones de pesos son 1.415,2. ¿Y qué hacen con esos 1.400 millones de dólares? Es mucho menor que la capitalización de intereses. Todos estos títulos que estamos diciendo, esto que te dije recién, que hasta abril sumaban, según la Secretaría de Finanzas de la Nación, sumaban 330 mil millones de pesos, en pesos, y en dólares 233.820 millones de dólares. Vamos a tomarlo en dólares. En dólares los títulos de moneda nacional son en pesos, pero convertidos en dólares por la Secretaría de Finanzas es 233.820. Bueno, hecho vengo intereses en el primer cuatrimestre por 9.932,900 millones de dólares. Vos tuviste un resultado financiero de 1.415 millones de dólares positivo y si tuvimos superávit financiero, porque capitalizaron intereses, sí. Eso se llama bajo la línea. Por 9.000 lo que no contradichan son los intereses que no pagan. Ellos contradichan los intereses que pagan, pero no los que no pagan. Claro. En el primer cuatrimestre, lo mismo hicieron 2024 y 2025, en el primer cuatrimestre reconocen que tuvieron un resultado financiero convertido en dólares de 1.400 millones de dólares, pero porque no pagaron intereses por 9.900 millones de dólares. Cerremos ahí, Horacio, que nos tenemos que ir. Cerrá la idea. La idea es esta. El gobierno, los bancos, las compañías de seguros y los agentes de liquidación y compensación viven de la teta del Estado. Son los verdaderos choripaneros de Milei. Los verdaderos choripaneros de Milei. Los grandes bancos, las compañías de seguro y los agentes de liquidación y compensación. Y la financiamos nosotros, todo eso. Bien. Claro, por supuesto, lo pagamos nosotros. O sea, claro. Es deuda que tenemos que pagar. Déjenme, antes de irnos, déjenme decirle a la audiencia que, como habrán notado, no estuvo la voz de Silvia Visconti, firme como un clavo de mesa, pero bueno, hoy no se sentía bien, tuvo un problema y no hemos podido tener... su voz, sus relatos, sus historias. Sus relatos, sus hermosas historias que nos cuenta de América Latina. Así que le mandamos desde acá un saludo, que esperando que pronto se reponga, así que nos vamos hasta el próximo lunes 8 de junio. Y un abrazo para vos, Horacio Rebelli, siempre firme y dispuesto al pie del cañón. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por dejarme participar en el programa. Saludos.